Muy bien. Bueno, con este video vamos a empezar la sesión 3 del curso, donde vamos a empezar a hablar sobre estadística descriptiva para una variable. Vamos a empezar trabajando por la parte más sencilla de una variable y cómo empezarla a describir en términos estadísticos. Esto es importante porque es la primera parte para eh, empezar a conocer la manera en que se distribuyen nuestros datos y también empezar a interpretar qué es lo que está pasando con ellos. Pero antes de entrar directamente con la parte de estadística descriptiva y los comandos que vamos a utilizar, esos comandos se encuentran dentro de la página de curso, en la actividad 3, se encuentran disponibles en el documento, en el Markdown que se encuentra guardado en RBOBS, del cual vamos a estar trabajando, es este que se llama estadística descriptiva. Antes de empezar directamente con ello, algo que hacía falta establecer anteriormente era que tener presente qué tipo de investigación estamos haciendo. Metodológicamente, anteriormente habíamos hablado sobre qué son las variables como características o propiedades de nuestros objetos de estudio, y son variables porque estas características o propiedades pueden tener valores diversos o distintos atributos, y entonces esos atributos pueden adoptar distintos valores para distintos objetos al medirlo. Bueno, recordando la idea de variable o el concepto de variable, eso se liga con esta parte que quiero presentarles, en donde hablo sobre tipos de hipótesis, porque en el fondo lo importante en la investigación no es por sí solo tener una base de datos y explorarla para ver qué encontramos. Eso es un poco difícil. Para eso hay otras técnicas un poco más complejas que se llaman minería de datos, pero en este caso vamos a trabajar sobre hipótesis porque eso es lo que queremos hacer en investigación. En última instancia, lo que se desea hacer es evaluar si nuestras hipótesis tienen razón o no, o se sustentan o no a la luz de los datos con los que trabajamos, tomando en cuenta el texto de Hernández Sampieri. Ahí habla que se refiere a que las investigaciones pueden tener cuatro tipos, son cuatro grados de alcance. Nuestras investigaciones pueden ser exploratorias, descriptivas, correlacionales o en última instancia explicativas. El alcance se refiere a qué tanto conocemos de un objeto y qué tanto nuestra investigación va a aportar información o nuevo conocimiento. Muchas veces empezamos por investigaciones exploratorias donde no conocemos nada de un objeto y empezamos a saber qué hay adentro, y cuando ya sabemos qué hay dentro de ese objeto, entonces nos centramos específicamente en describir una o dos variables que nos parecen interesantes. En otras ocasiones, en términos de generación de conocimiento, podemos empezar a vincular variables para ver si están asociadas entre sí o no. Y finalmente, en términos de generación de conocimiento, este es la última fase o el alcance más amplio para generar conocimiento, y es el conocimiento científico, el cual se basa en la explicación de un fenómeno a partir de sus causas. En términos de hipótesis, es importante tomar en cuenta que las investigaciones exploratorias muchas veces no trabajan con hipótesis, pueden estar ausentes de hipótesis, pero en ese sentido lo que sí se plantea es conocer una variable o un fenómeno. En este caso es el fenómeno y del fenómeno Y lo que queremos conocer son cuáles son las variables que están presentes dentro de ese fenómeno, que lo componen. Por otro lado, hay, hay hipótesis de corte descriptivo. En estas hipótesis de corte descriptivo, usualmente lo que hacemos es explorar cómo se comporta una variable en sí misma, y si esta variable en sí misma en la población la podemos conocer a partir de los datos de nuestra muestra. A eso se refiere Y minúscula. Otro tipo de investigaciones son las investigaciones correlacionales, y estas investigaciones correlacionales trabajan con hipótesis correlacionales. Muchas veces estas hipótesis correlacionales lo que buscan es evaluar si una variable, nuestra variable de interés, en este caso la Y minúscula, está vinculada a una variable de asociación, una variable X o una variable que nosotros creemos que de alguna manera también nos ayuda a entender el comportamiento de Y. Entonces aquí se presenta como Y, que es producto de una función de X.
Otro tipo de hipótesis dentro del ámbito de la correlacional son las hipótesis de diferencias de grupos. Estas diferencias de grupos a lo que se refiere muchas veces es que creemos que un fenómeno Y en gran medida está determinado por una variable X, pero cuando esta variable X la dividimos entre grupos, a eso se refiere la variable Z o dado X dado Z, condicionado por Z, que Z es una variable categórica que nos permite integrar grupos, entonces podemos plantear que Y se va a comportar de manera diferenciada. Por ejemplo, Y puede ser el comportamiento del voto, el voto dado y el comportamiento del voto, vamos a creer que que va a haber una diferencia del comportamiento del voto si, por ejemplo, dividimos a los votantes entre hombres y mujeres, o votantes pro gobierno, votantes pro oposición. Si los separamos de esa manera, esa sería nuestra variable C. Creemos que el comportamiento va a ser diferente en la votación. Y finalmente están las investigaciones con alcance explicativo, y esas trabajan con hipótesis de tipo efecto causal. Las hipótesis de tipo efecto causal lo que plantean es que nuestra variable de interés Y, esta depende o se explica su comportamiento directamente por la presencia de una variable independiente y otras variables intervinientes o de control. En ese caso a eso se refiere como Z, y solamente es en este tipo de hipótesis donde podemos hablar de variables dependientes, que sería Y las independientes X, junto con otras variables de control, que serían Z. Finalmente, a lo que me refiero con esto es que tengan en cuenta, tengan presente que ahora ya estamos trabajando con distintas variables, y lo que vamos a empezar a describir al empezar a hacer estadística descriptiva es describir el comportamiento de nuestras variables de interés, así como de nuestras variables de control. Y siempre es importante tener en cuenta qué tipo de variables o cuál es la escala de medición de nuestras variables, ya sea que son continuas o que sean continuas, sean categóricas o sean de diversos tipos o de escalas diversas, porque en esa medida saber qué tipo de variable tenemos entre manos también nos va a permitir identificar cuáles son las medidas de estadística descriptiva o estadísticos descriptivos más pertinentes para su descripción. Y bueno, esta es la presentación.